Hola amigos, amigas, clientes de la comunidad de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro Weekly Video Outlook, donde repasaremos las principales noticias y hechos que explicaron los movimientos en los mercados la semana pasada, junto con lo que hay que estar atentos en la semana que viene. Como es tradición, partamos revisando el desempeño de las macro clases de activos, donde vimos que la semana pasada fue positiva para los activos de riesgo en renta variable. Las acciones globales suben un 1,3%, explicado a mi juicio por dos principales razones. La primera, el dato de inflación en Estados Unidos, que no solamente se ubica bajo lo que esperaba el mercado, sino que adicionalmente agrega otro mes de tendencia a la baja, y sobre todo cuando uno mira los subcomponentes da alguna esperanza de que el problema inflacionario ya quedó atrás y que adicionalmente podríamos ver un último movimiento por parte de la Reserva Federal en la próxima reunión de política monetaria para alcanzar el esperado pivot. Segunda razón, resultados de los bancos, al menos de los bancos grandes, donde vemos que sorprenden positivamente al mercado. El caso ícono fue JP Morgan, donde primero la base de fondeo no se vio afectada como lo vimos en los bancos más pequeños, al menos en los datos agregados que muestra la Reserva Federal, sino que adicionalmente también hace un upgrade en las estimaciones de utilidad para lo que queda del año en su negocio, ¿ya? La renta fija global se ve perjudicada, sobre todo la parte soberana e investment grade de mayor duración, ante un rebote en las tasas de interés que habían caído con fuerza por este miedo a entrar a una recesión más que moderada. Los commodities, principalmente energía, empujando nuevamente al alza el índice global. También el cobre se mostró de forma positiva su desempeño en la semana previa. Y el dólar, que pierde valor en relación a monedas tanto desarrolladas como emergentes, en particular contra las monedas de Latinoamérica. En el caso de los activos locales, vimos que el IPSA tuvo un buen rebote, 2,7%, explicado principalmente por acciones del sector utilities, en particular eléctricas. Hemos visto noticias de movimientos corporativos, eventual venta de activos de distribución por parte de Enel Américas en Perú. Y estas acciones y sector, que está bastante castigado en términos de múltiplo, está muy lejos de los valores que eventualmente se materializarían estas transacciones. La renta fija en Chile, también una nueva semana de rebote en tasas post IPOM, y el peso chileno, que se acopla a la tendencia de las monedas de la región, apreciándose un 2,77%. A nivel de países en la renta variable, destaca Europa, en parte por el rebote de su índice general, el Eurostoxx 600, más una apreciación del euro, que lo llevan a destacar en la semana, así como también lo ha sido durante el año, como la mejor región a nivel global, con una rentabilidad de 2,78%. Mientras que en el mundo emergente, como ya había destacado, Latinoamérica, tanto en moneda local como la apreciación de estas en relación a el dólar, lo llevan a rebotar 5,65%. Vale destacar que, como revisamos en nuestro webinar de visión de mercados globales la semana previa, para el cual van a tener un replay en el informe semanal de hoy día, Europa, Latinoamérica, Asia emergente, en particular China, son nuestras regiones favoritas en el mundo de renta variable internacional. A nivel de renta fija, de la mano de un rebote en las tasas de interés, sobre todo en el mundo desarrollado, vemos que la renta fija global, el investment grade y en general todas las subclases de activos con mayor duración muestran una rentabilidad negativa. Los bonos de mayor riesgo de crédito, high yield, tanto en mundo desarrollado como emergente, lideran las ganancias con un 0,71 y 0,45% respectivamente. Mientras que a nivel de monedas, destaco el comportamiento de las monedas en Latinoamérica, donde el real, el peso colombiano y el peso chileno son las que lideran en los avances. El peso mexicano, que se encuentra algo más apreciado o tuvo un rally más anticipado en relación a las monedas de Latinoamérica o de Sudamérica, mejor dicho, muestra algo más de rezago, de todos modos también apreciándose en relación al dólar. Por el lado del mundo desarrollado, el euro, el franco suizo, el dólar canadiense y australiano son los que destacan durante la semana, en una semana que, como ya mencioné,
el dólar se deprecia en relación a las monedas desarrolladas y también en relación a las monedas emergentes. Y para terminar con los índices, vemos que energía nuevamente positivo, casi 5% en el caso del gas natural, 2,26% por el lado del petróleo, a la vez que los metales también muestran una apreciación en la semana, liderados por el cobre, 2,54%, donde estamos viendo que datos actualizados de la reapertura de la economía nos dan alguna luz de esperanza de que podría alcanzar el crecimiento potencial entre 5 a 5,5% en China este año. Y obviamente el cobre es uno de los commodities que se beneficia de forma directa de este grado de reapertura mayor en esa economía. Dentro de los datos y noticias destacadas de la semana pasada y que también están siendo portada hoy y esta semana, tenemos los reportes del primer trimestre o al cierre del primer trimestre de los bancos en Estados Unidos, en línea con la temporada de resultados que sigue en actividad esta semana en todo Estados Unidos. Tenemos que los grandes bancos, ya mencioné el caso de JP Morgan, muestran resultados que son sólidos, mejora lo que esperaba el consenso de analistas. Sin embargo, esta semana veremos cómo reportan los bancos regionales, los bancos de tamaño menor en el relativo, obviamente, a estos grandes conglomerados. En lo que va del año, la bolsa americana lleva una rentabilidad de 7,7%, esto es en la mañana del día lunes, mientras que los bancos, y esto es tomando todos, los grandes y los pequeños, tienen una caída, una pérdida de valor de 9,5%. Se alcanza a ver acá en el gráfico la línea celeste, algo más clara, el rebote del día viernes, mientras que los bancos regionales no han recuperado prácticamente nada de su valor. Han perdido casi un tercio de este, la caída es de 28% en lo que va del año. Y ya empezamos a ver algunas diferencias en términos de datos concretos de el problema de fuga de depósitos y la diferencia que tiene un banco grande promedio versus un banco pequeño. De hecho, como podemos apreciar en este cuadro, con datos al cierre del 5 de abril, la Reserva Federal nos muestra los balances agregados de todos los bancos con licencia en Estados Unidos y podemos ver la separación entre los bancos grandes, los bancos pequeños y los bancos internacionales. En la semana terminada, ese mismo día, 5 de abril, vemos que hay inflows, entradas netas o crecimiento en la base de depósitos, tanto en los bancos pequeños como en los bancos grandes, así que esto es una noticia positiva en el margen, de 28.000 millones de dólares. Si tomamos las 4 semanas en promedio, que terminan también el 5 de abril, vemos que los bancos grandes tienen un inflow de depósitos de 5.000 millones, mientras que los bancos pequeños tienen un outflow o salida de depósitos de 53.000 millones de dólares, que es, estas 4 semanas contemplan parte de la crisis bancaria que vimos a mediados del mes de marzo. Si vemos un contexto más largo, y acá para entender este gráfico con 4 paneles, el primero arriba muestra la evolución de la base de depósitos de los bancos pequeños, donde el pic de salida de estos se produjo en la semana del 15 de marzo, esto es agregado, y ya llevamos 2 semanas de inflows en esta partida, mientras que en el panel tercero y cuarto vemos el evolutivo y el semanal de entradas netas de depósitos a los bancos grandes, donde el problema ha sido algo más contenido, ¿ya? Para la semana también vemos que el dato de inflación que se publicó fue positivo, menor a lo que esperaba el mercado, y en particular en esta lectura las partidas más volátiles son las que empujan o tiran el dato a la baja. El dato de inflación headline, que se denomina todo sin sacar ningún subelemento, muestra un incremento de 0,05% para el mes de marzo, mientras que la inflación core, que es la que saca dentro de la medición las partidas de energía y alimentos por considerarse más volátiles, muestra un incremento de 0,38%, y dentro de esto lo que explica casi un 90% del incremento en la cifra es todo lo relacionado a shelter, que es vivienda, que muestra un rezago en su movimiento en relación a los datos que uno puede ver de arriendos y precios de propiedades en tiempo real. Así que es cuestión de tiempo para que esto siga convergiendo a la baja, sobre todo en la medición core. De hecho, si vemos el detalle, en este gráfico, en la penúltima columna, podemos ver el dato de inflación mensual,
Vemos que la inflación headline es de 0,1%, estoy redondeando a un decimal, a la vez que alimentos y energía negativo, mientras que el factor que explica el incremento de la inflación es principalmente servicios menos energía, que es shelter con un 0,6% de inflación y transporte con un peso menor en la canasta de 1,4%. Así que la convergencia sigue siendo a la baja, alejado aún todavía, sobre todo la inflación core, del target del Banco Central Americano, pero con una pendiente y velocidad que por ahora se ve de alguna forma positiva y eso alimenta también el rebote en el mercado accionario. Para esta semana tenemos resultados de empresas en Estados Unidos, bien cargada la agenda. Acá traje las empresas bancarias o del sector financiero destacadas que van a reportar. Pero antes, revisando lo que ha sido hasta ahora, el reporte de resultados, tenemos 31 compañías de 500 en total que componen el índice Large Cap en Estados Unidos, con sorpresa positiva tanto en utilidad como en ventas. Muy cargado por ahora el reporte al sector financiero, que muestra una sorpresa en utilidad de 11,48%, mientras que en crecimiento la métrica es de 8,54%. Recordemos que revisamos la semana pasada, el mercado esperaba o espera una caída para el trimestre en relación al mismo trimestre del año 2022 de 6 a 7% versus este incremento de 8,5%, así que obviamente el resto de los sectores deberían contribuir a la baja en el agregado de los resultados. Y bueno, esta semana es importante en relación a los resultados de los bancos. Tenemos acá el cronograma con los logos de cada uno de ellos, de los que van a reportar durante estos días, habiendo ya hecho públicos sus balances hoy en la mañana. El conglomerado que también incorpora el banco de Charles Schwab, donde vimos una salida de depósitos relevantes y eso obviamente era algo que el mercado seguía de cerca, el rendimiento de la acción había sido bastante negativo, así que no sorprende al mercado. Sí pasó en el caso de State Street, una empresa que su grueso de operaciones va por el mundo de ser custodio, ¿ya? Y también tener un brazo de asset management donde se esperaban inflows en la base de activos y finalmente tuvo salidas y eso lleva a que el mercado la está castigando y cae un 12%, que adicionalmente también contamina el rendimiento de la acción de Bank of New York Mellon, que reporta mañana y que tiene un negocio similar, que hasta ahora cae un 5% también. Dentro de los bancos sistémicos grandes que tenemos que reportan durante esta semana, bancos comerciales como Bank of America, bancos de inversión como Goldman Sachs y Morgan Stanley, y una batería de bancos regionales que, por ejemplo, M&T, que ya reportó hoy, tenemos para el resto de la semana Zions Bank, US Bank, entre otros relevantes que también han tenido un rendimiento bastante negativo desde que empezó el problema del Silicon Valley Bank. Para terminar, esta semana, en cuanto a datos económicos, tuvimos ya en la mañana el Empire Manufacturing, que mide el estado de la economía en el distrito de Nueva York de la Fed, positivo, recuperando la data negativa o lectura bastante magra que estuvo el mes de marzo. Para el resto de la semana, partiendo con hoy en la noche, tenemos datos de actividad en China, eh, una recuperación que es paulatina, pero se espera que en el caso del primer trimestre salte a 4% en relación al primer trimestre del año 2022, aún por debajo de su potencial, pero en el camino correcto. También datos sectoriales como la producción industrial y ventas de retail, que también se espera un incremento relevante. Mañana en Europa tendremos el dato de desempleo en el Reino Unido y la encuesta SIU de expectativas y situación actual en Alemania. El inicio de viviendas nuevas en el caso de Estados Unidos, que también se espera algo de enfriamiento en relación al mes de febrero, mientras que el miércoles tendremos dato final de inflación al consumidor en el Reino Unido, en la eurozona, producción industrial en Japón y datos de tasa de interés a 1 y 5 años, que son referencia para el mercado inmobiliario, por eso son importantes de mirar, donde no se esperan modificaciones en relación al mes previo. El día jueves, ya para terminar la semana, tendremos, como es tradición, las peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos, las ventas de viviendas usadas, que se espera una caída en relación al mes previo, y el indicador líder del Conference Board, que sigue ahí coqueteando con la zona de recesión.
Ya el día viernes, los datos de PMI en diferentes economías, destaco acá Estados Unidos y la eurozona, donde se espera que en el compuesto se mantenga en terreno expansivo. Eso es lo más relevante para esta semana. Como siempre, los dejo invitados para revisar nuestros webinars, revisar nuestros informes y conectarse, obviamente, a las actividades en redes sociales. Muchas gracias.